Las fábricas no solo estaban cerrando en Estados Unidos, estaban apagándose por completo. Y no era un fenómeno aislado. Al otro lado de la frontera, los puertos permanecían inquietantemente silenciosos. Los almacenes, antes rebosantes de acero y aluminio listos para exportar, se habían convertido en cementerios de mercancías sin vender. Las tarifas impuestas por Washington no solo golpeaban el comercio, estaban asfixiando, lenta pero inexorablemente, a la economía canadiense. Pero, aquí viene el giro inesperado. No fue Estados Unidos quien rescató a Canadá. Cuando Ottawa estaba contra las cuerdas, fueron 10 países inesperados los que dieron un paso al frente. Algunos se convirtieron en nuevos compradores. Otros, simplemente, entreabrieron la puerta lo suficiente para que el oxígeno económico entrara. Y la pregunta es, ¿cuántos de estos aliados silenciosos conoces? 10. Reino Unido. Las acerías cerraban hornos. Las refinerías de oro en Quebec despedían trabajadores. Las exportaciones a Estados Unidos caían en picada casi de la noche a la mañana. Canadá sangraba por 1000 cortes arancelarios. Pero, ¿cómo fue que el Reino Unido, de todos los lugares, ayudó a que la economía canadiense no se hundiera del todo? Aquí la historia se pone interesante. Tras la entrada en vigor de las tarifas estadounidenses, las exportaciones de oro canadiense al Reino Unido se dispararon casi un 500%. Sí, leíste bien. 500%. Las refinerías británicas se convirtieron en un salvavidas de emergencia, comprando oro canadiense que antes fluía hacia el sur. ¿Por qué oro? Porque cuando las rutas comerciales colapsan, los inversores entran en pánico, y el oro vuelve a ser rey. Londres lo necesitaba. Canadá lo tenía. ¡Boom! Una alianza improbable nació casi de la noche a la mañana. Esa única decisión salvó miles de empleos mineros e inyectó efectivo fresco en las venas financieras de Canadá. Así que, la próxima vez que alguien pregunte quién ayudó a Canadá durante la guerra arancelaria, sorpréndelos con esta. El Reino Unido estaba en la lista. 9. Países Bajos. Los envíos de petróleo eran desviados. Las refinerías estadounidenses cerraban sus puertas al crudo canadiense. Y los oleoductos de Alberta se atascaban como un embotellamiento sin salida. El sector energético canadiense estaba al borde del colapso. Pero entonces, apareció un salvador inesperado. Rotterdam, el puerto más activo de Europa. En solo un año, las exportaciones de crudo canadiense hacia los Países Bajos aumentaron casi un 30%, superando los $900 millones. No era solo una cifra comercial, era un salvavidas. Las refinerías holandesas recogieron el relevo dejado por Estados Unidos, manteniendo en marcha a los productores canadienses y asegurando que miles de nóminas siguieran pagándose en las praderas. Y aquí la pregunta incómoda. ¿Qué habría pasado si los Países Bajos no hubieran intervenido? ¿Qué tan cerca estuvo Canadá de una crisis energética total? 8. Alemania. Las exportaciones farmacéuticas de Canadá se desplomaban. Las empresas biotecnológicas estadounidenses, hasta hace poco clientes fiables, reducían sus compras. Las cadenas de suministro de ingredientes farmacéuticos activos se desmoronaban. Esto no era solo una pérdida de ingresos. Era un sector de $1.000 millones deshaciéndose envío tras envío. Y mientras todos hablaban de acero, petróleo y autopartes, Alemania entró en escena y estabilizó el tablero. No con grandes titulares, sino con algo mucho más preciso: químicos farmacéuticos. Cuando los compradores estadounidenses dieron la espalda, Alemania abrió sus puertas. En solo un año, las exportaciones canadienses de ingredientes activos hacia Alemania aumentaron casi un 20%, de $420 a $500 millones. Ese acuerdo no solo mantuvo abiertas decenas de plantas farmacéuticas, le compró tiempo a la industria canadiense para reorganizarse. En centros científicos como Toronto, Vancouver o Montreal, la investigación siguió viva, cuando todo apuntaba a que iba a apagarse para siempre. 7. Japón. Las autopartes canadienses se acumulaban en los almacenes. Los fabricantes de Estados Unidos, presionados por las tarifas y el clima político, reducían pedidos sin previo aviso. El cinturón industrial de Ontario, antes orgullo manufacturero de Canadá, comenzaba a sentir el golpe. Despidos, cierres de plantas, pánico en aumento. ¿Y qué haces cuando tu cliente más grande simplemente se marcha? La respuesta llegó desde el otro lado del mundo, Japón. Gracias al acuerdo comercial CPTPP, los aranceles entre Canadá y Japón se redujeron a cero. Se abrió una puerta trasera que pocos habían previsto. En apenas un año,
las exportaciones de autopartes canadienses a Japón crecieron un 22%, pasando de 1.800 millones a 2.200 millones de dólares. No eran pedidos pequeños, mantenían plantas enteras en funcionamiento. Operarios seguían en sus puestos, empresas de logística evitaban la quiebra y ciudades como Osaka y Windsor lograban aguantar. Todo porque Japón decidió llenar el vacío que dejó Estados Unidos. Si Japón no hubiera reaccionado con tanta rapidez, miles más habrían perdido su empleo y comunidades enteras habrían quedado vacías. Su jugada no fue solo buena economía, fue un salvavidas estratégico. 6. México. El acero se amontonaba en los puertos. El aluminio, inmóvil en patios ferroviarios. Las fábricas reducían turnos y la amenaza de cierre se cernía sobre ciudades enteras dependientes del metal. Pero mientras la atención mediática seguía enfocada en la pelea entre Canadá y Estados Unidos, México se convirtió en un aliado silencioso. Para 2024, México era ya el segundo mayor comprador no estadounidense de acero y aluminio canadiense, 520 millones en acero, 328 millones en aluminio. ¿Por qué fue tan crucial? Porque no se trataba de lujos, eran los cimientos de la economía. Materiales que sostienen la construcción, la manufactura e incluso la defensa. Y no solo eso, bajo las reglas de origen del TEMEC, el metal canadiense podía seguir fluyendo legalmente a Norteamérica, usando a México como puerta trasera. Era como abrir una salida de emergencia en una casa que Estados Unidos había cerrado por delante. Sin México, muchas fábricas habrían colapsado bajo el peso del inventario sin vender. Con México, la cadena de suministro norteamericana siguió funcionando, aunque fuese en modo de supervivencia. 5. Corea del Sur. Las fábricas de baterías apagaban líneas de producción. Los proveedores de níquel no encontraban a quién enviar sus cargamentos. El aluminio canadiense se acumulaba como chatarra olvidada. Pero Corea del Sur estaba en medio de su propia revolución eléctrica. Su industria de vehículos eléctricos demandaba más níquel, cobalto y aluminio del que podía producir, y necesitaba proveedores fiables ya. El Tratado de Libre Comercio Canadá-Corea abrió la puerta. En 2024, Corea compró más de 1.200 millones de dólares en aluminio canadiense. Y no se quedó ahí. Gigantes como Samsung, LG y SK Innovation empezaron a invertir en gigafactorías en Ontario, inyectando miles de millones y asegurando que Canadá no quedara fuera de la carrera global por la energía limpia. Sin ese puente con Corea del Sur, minas habrían cerrado en Sudbury, despidos masivos habrían golpeado Quebec y Canadá habría perdido su oportunidad en el mercado de autos eléctricos. 4. Malasia. Los envíos de aluminio destinados a Estados Unidos eran rechazados. Los almacenes estaban llenos. Las rutas comerciales paralizadas. Entonces, en silencio, Malasia abrió sus puertos. Entre 2023 y 2025, sus importaciones de aluminio canadiense crecieron un 15%, hasta alcanzar los 62 millones de dólares. ¿Por qué? Porque la industria electrónica y aeroespacial del sudeste asiático estaba en auge. Malasia necesitaba aluminio de alta calidad, y Estados Unidos, con sus tarifas, había encarecido el suyo. Este nuevo corredor comercial, casi inexistente antes, no solo movió metal, salvó empleos en Quebec y Columbia Británica, reactivó rutas marítimas y dio trabajo a operadores portuarios. Sin Malasia, la industria canadiense habría perdido más de 200 millones en ingresos potenciales y decenas de pequeños productores habrían desaparecido. 3. India. Las acerías reducían producción. Los pedidos de metal eran cancelados. Y los proveedores de infraestructura en Canadá veían cómo sus contratos se esfumaban. Pero en ese momento, India estaba viviendo un auténtico boom de infraestructura. Trenes bala, metros urbanos, autopistas, parques solares. Necesitaba acero y aluminio, y lo necesitaba en grandes cantidades. Los exportadores canadienses vieron la oportunidad. Para 2024, India había comprado 28 millones de dólares en acero y 18 millones en aluminio a Canadá, un aumento del 10% respecto al año anterior. Puede que esas cifras parezcan pequeñas comparadas con otros mercados, pero para decenas de fabricantes medianos que estaban a punto de cerrar, fue la diferencia entre la quiebra y la supervivencia. Miles de pequeños envíos, acuerdos discretos, pero vitales. Y no se trató solo de metal. A partir de ahí, India empezó a importar productos farmacéuticos, tecnología limpia, repuestos e incluso productos agrícolas canadienses. Un mercado nuevo, sin depender del visto bueno de Washington. 2. Australia. Las inversiones se secaban.
Las empresas mineras pequeñas no conseguían financiación. Proyectos clave de minerales estratégicos, fundamentales para la transición energética, quedaban en pausa. Y entonces, desde el otro lado del mundo, Australia apareció como socio y salvavidas. En 2024, aumentó sus compras de acero y aluminio canadienses en un 12%, superando los 62 millones de dólares. Pero lo más importante, invirtió capital fresco para mantener viva la minería canadiense. ¿Por qué ayudar a un competidor? Porque Australia entendió que un suministro estable de minerales críticos en Norteamérica también era estratégico para ellos. Reducía la dependencia de China y aseguraba insumos para defensa y tecnología compartida. La alianza se tradujo en nuevos proyectos mineros, tecnología de refinado compartida y colaboración en investigación de baterías. Sin ese apoyo, decenas de minas en Ontario y Quebec habrían cerrado, dejando pueblos enteros al borde del abandono. 1. Tailandia. Mientras todos miraban el acero y el petróleo, había un sector canadiense asfixiándose en silencio: la agricultura y la agrotecnología. Los agricultores no podían vender su producción. Las startups agrícolas perdían contratos. Y ahí entró en escena el jugador más inesperado: Tailandia. En 2024, las importaciones tailandesas de productos agroalimentarios canadienses crecieron un 23%, superando los 230 millones de dólares. Pero no se quedaron en carne, cereales y vegetales. Firmaron contratos de biopesticidas y agricultura limpia, incluyendo uno de 12 millones con una empresa de Vancouver. ¿Por qué? Porque Tailandia enfrentaba inseguridad alimentaria y necesitaba modernizar su agricultura. Canadá tenía la tecnología y los productos. Este impulso no solo mantuvo a los agricultores canadienses en activo, financió innovación, protegió comunidades rurales y creó un nuevo pilar económico cuando el comercio con Estados Unidos estaba bloqueado. Cierre 10 países. 10 alianzas que surgieron en silencio, pero que evitaron que Canadá se desplomara. Porque cuando su socio histórico le cerró la puerta, otros, algunos impensables, decidieron abrirla. Y quizá la mayor lección sea esta. En un mundo donde las potencias se encierran tras muros económicos, las salvaciones no siempre vienen de donde esperas, pero llegan.